El neoliberalismo, una palabra que creo que hemos escuchado últimamente, en la última década quizás, de forma constante. Y pues, ¿qué es realmente, no? El neoliberalismo es una ideología y un modelo económico y político que además defiende la libre competencia y busca la reducción de la intervención del Estado en la economía y la promoción de políticas favorables al libre mercado. Pues se popularizó a partir de la década de 1970, aunque realmente surgió en décadas anteriores, después de la Segunda Guerra Mundial, y pues se basa en esa idea del mercado libre y una competencia sobre pues el mercado y los recursos para lograr un crecimiento económico, siendo sus principales características el libre mercado, la privatización, liberación económica, pero también tiene desventajas como la desigualdad. También se llega a promover el monopolio, lo que también genera problemas económicos e incluso problemas ambientales, ya que promueve la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible, lo cual implica pues que no se respetan ciertas leyes ambientales o ni siquiera los recursos. ¿Y por qué hablo del neoliberalismo? Bueno, hoy quiero hablarles de un libro que me fue recomendado. No fue recomendado en forma de documental realmente, y quise ver primero el documental antes de leer el libro para ver qué tan interesante podría ser el libro. El libro es La Doctrina del Shock de Naomi Klein, pero pues también vamos a ver quién es Naomi Klein. Pues es una destacada periodista, escritora y activista canadiense que pues ha dejado una huella significativa en el mundo político, la economía y la justicia social. Su enfoque crítico sobre la globalización, el capitalismo y el cambio climático ha resonado en todo el mundo y ha llevado a la reflexión sobre los problemas que enfrenta la sociedad contemporánea. Esta Naomi Klein pues, nació el 8 de mayo de 1970 en Montreal, Canadá, y pues mucho de su vida pues se vio influenciada por su familia, que era una familia de pensadores y activistas políticos, lo que también la llevó a estudiar en la Universidad de Toronto, donde se graduó con el título de Filosofía y Literatura en el 93. Después de graduarse, Naomi Klein comenzó su carrera como periodista independiente, cubriendo temas sociales y políticos. Y pues pronto se destacó como una voz crítica de la globalización y su impacto en las comunidades y la cultura. Uno de sus primeros libros, el libro No Logo, El poder de las marcas, escrito en el 99, la catapultó a la fama y la convirtió en una figura prominente en el movimiento antiglobalización. En esta obra, Klein analiza cómo las marcas y las corporaciones han alterado la vida moderna, convirtiéndose en símbolos de identidad y poder. Además de este libro, también escribió La Doctrina del Shock en el 2007, el cual se convirtió en uno de sus trabajos bastante reconocidos y del cual hablaré más a detalle en breve. También recibió algunos premios y reconocimientos, principalmente gracias a su trabajo como escritora y activista. Ha sido galardonada con el premio Sydney Peace Prize en el 2016 en el reconocimiento a su defensa de la justicia social y la lucha contra el cambio climático. Además, ha sido incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time. Y bueno, teniendo un poco de contexto sobre quién es esta autora del libro, vamos a ver un poco sobre de qué va el libro y de qué va el documental que se puede encontrar pues en YouTube de forma gratuita. Pues es un libro pues bastante influyente, ya que explora la intersección entre la política, la economía y las crisis que se han vivido después de la Segunda Guerra Mundial. Fue publicado en 2007 y el libro argumenta que las élites políticas y económicas han aprovechado las crisis y desastres para imponer políticas neoliberales que de otra manera serán impopulares o rechazadas por la sociedad. A través de un análisis histórico y contemporáneo, Klein presenta una mirada crítica al fenómeno que ella denomina capitalismo del desastre. El título del libro, La Doctrina del Shock, hace referencia a la teoría del shock propuesta por el psicólogo Donald Klein en la década de 1950. Donald Klein sostuvo que en ciertas situaciones extremas las personas se vuelven altamente vulnerables a la manipulación y pueden ser más propensas a aceptar cambios significativos en su entorno. Naomi Klein toma esa idea y la aplica a un nivel social y político, argumentando que las crisis como desastres naturales, guerras o ataques terroristas pues pueden sumir a la sociedad en un estado de shock que puede ser explotado por intereses económicos y políticos. Uno de los puntos centrales de la obra de este libro es cómo los defensores del neoliberalismo han utilizado la teoría del shock para promover sus agendas políticas y económicas. Naomi Klein examina casos históricos y contemporáneos como el golpe de Estado en Chile en 1973, la caída del bloque soviético en los 90 y la invasión de Irak en el 2003 para ilustrar cómo las crisis se han utilizado como oportunidades para implementar políticas neoliberales.
situaciones de shock, los gobiernos y las élites pueden aplicar políticas de austeridad, privatización, desregulación, argumentando que estas medidas son necesarias para la recuperación y el crecimiento económico. Klein sostiene que en estas políticas se favorecen los intereses de las grandes corporaciones y el poder financiero, mientras que empobrecen a las clases más vulnerables y desmantelan el estado de bienestar. También el libro también aborda cómo el capitalismo del desastre se ha extendido más allá del ámbito político y económico, afectando también la esfera de la cultura y el de entretenimiento, ya que se utilizan medios de comunicación y publicidad para seguir promoviendo ese consumismo insaciable y una desconexión de la realidad. Finalmente, el libro también destaca muestra ejemplos de resistencia y lucha contra estas políticas del capitalismo, del desastre, y Klein narra cómo movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y comunidades afectadas por las políticas neoliberales han luchado para proteger sus derechos y demandar un cambio en el sistema. El libro finalmente concluye enfatizando la importancia de esta resistencia colectiva y la conciencia pública para desafiar y cambiar estas dinámicas de poder que perpetúan la explotación de la crisis. Bien, de esto habla el libro a grandes rasgos, pero también quisiera dar un poco de mayor contexto a lo que uno se puede enfrentar en el libro o en el documental. Y se habla mucho de los Chicago Boys también, que fueron un grupo de economistas chilenos que estuvieron en la Universidad de Chicago en Estados Unidos durante la década de 1950 y 1960. Estos economistas fueron influenciados por ideas de la Escuela de Economía de Chicago, la cual fue liderada por los profesores como Milton Friedman y Arnold Harberger, quienes promovían el liberalismo económico y el libre mercado. Creo que el término de Chicago Boys ya se había visto en el libro de Crisis de Jared Diamond, del cual ya hablé anteriormente en el podcast. Es un libro que recomiendo ampliamente, ya que el libro también habla sobre esta crisis que presentó Chile. En ambos casos, tanto en este libro como en el de Crisis, se habla de cómo el gobierno chileno, liderado por el presidente Salvador Allende, invitó a estos economistas a regresar a Chile para implementar políticas económicas más liberales y promover la liberalización económica en el país. Sin embargo, después del golpe militar en el 73, fue el general Augusto Pinochet quien tomó el poder y permitió que los Chicago Boys lideraran la reforma económica en Chile. Creo que aquí hay un pequeño hueco sobre la perspectiva en la que se ve este ataque, pero en ambos casos, o ambos autores, concuerdan con que el golpe militar o la forma en que llegó Pinochet al poder en Chile, fue gracias a la intervención norteamericana. Eso es lo que ambos concuerdan, ya que en ambos casos, ya sea desde el punto de vista económico, en que los Chicago Boys querían implementar estas nuevas ideologías económicas, tuvieron que luchar contra la ideología quizás de Salvador Allende. Y del otro lado, en el libro de Crisis, vamos a ver que Estados Unidos tenía cierto temor a que Salvador Allende fuera un comunista y que Rusia o la Unión Soviética en su momento fuera quien patrocinara a este nuevo presidente, y Estados Unidos temía que esa ideología se contagiara al resto de América Latina y afectara también las relaciones con Estados Unidos, y temía también tener una potencia soviética tan cerca. Y bueno, el libro nos habla que durante el gobierno militar de Pinochet, las políticas implementadas por esos Chicago Boys incluyeron la privatización de empresas estatales, la liberalización del comercio, la eliminación de controles de precios y salarios, la apertura a la inversión extranjera y la reducción del gasto público. Estas políticas se terminaron llevando a una transformación económica significativa en Chile, pero también generaron controversia debido a su impacto en la desigualdad económica y la protección social. El libro, también la doctrina del shock, nos habla un poco sobre quizás la extraña relación que tenía la primer ministra Margaret Thatcher con Pinochet. No se sabe a ciencia cierta si fueron amigos, pero Thatcher asegura el libro que vio en Pinochet a un líder que estaba dispuesto a resistir el avance del comunismo en América Latina. Después del golpe militar que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende en el 73, Thatcher elogió públicamente a Pinochet y su gobierno y criticó a los países que aplicaron sanciones económicas contra Chile en respuesta al golpe. También el Reino Unido proporcionó apoyo militar y entrenamiento a Chile durante el régimen de Pinochet. Las relaciones entre ambos países se mantuvieron relativamente cercanas durante la dictadura, aunque es importante destacar que
esto no necesariamente implicaba una amistad personal entre Thatcher y Pinochet. Y bueno, no solamente nos quedamos en esa época, sino que también vamos a ver, analiza un poco el caso de Argentina, sobre cómo la aplicación de esas políticas neoliberales después de la crisis económica y financiera del 2001 resultó en un grave impacto social y económico en el país. Tras la crisis, el gobierno implementó medidas de austeridad, recortes de gastos públicos y privatizaciones bajo el argumento de buscar la recuperación económica. Estas políticas neoliberales fueron promovidas por economistas afines a los Chicago Boys. Y bueno, Klein argumenta o sostiene que el gobierno argentino aprovechó la conmoción y el shock que causó la crisis económica para implementar esas políticas. Y creo que se ha visto mucho en otros libros de historia que generalmente se busca culpar a Estados Unidos de su intervencionismo en los distintos países, principalmente en los países de Sudamérica. Se ha visto mucho ese debate sobre si las intervenciones de Estados Unidos fueron lo correcto o simplemente querían tener bajo control a los gobiernos sudamericanos. Eso también puede ser. Pero esas intervenciones que al fin de cuentas han mermado quizás la economía americana o sudamericana, pues no han sido lo peor que han hecho. También la doctrina del shock nos habla sobre cómo Estados Unidos ha intervenido en Afganistán e Irak. Es un poco triste, pero el libro explora también cómo el gobierno de Estados Unidos utilizó el shock causado por los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, esta fecha que ya recordamos con gran pesar, como una oportunidad para avanzar en sus agendas sociopolíticas, geopolíticas y económicas. La guerra se presentó como una respuesta necesaria a los ataques y como una manera de prevenir futuras amenazas terroristas. Sin embargo, Klein sostiene que se utilizaron tácticas de shock y miedo para justificar y mantener el apoyo público a la invasión y la ocupación militar. Creo que ha habido muchas teorías conspirativas, conspiranoicas incluso, sobre si estos ataques al 9/11, el intento de ataque al Pentágono incluso, pues fueron realmente manipulados por el gobierno y fueron una simple excusa para poder ingresar a estos países árabes. También la doctrina de shock, Klein explora por qué fueron esos países los que, de todos los países árabes, por qué fueron estos los seleccionados. Hay muchas teorías, entre ellas la más importante es que estos países cuentan con grandes cantidades de petróleo. Y eso no solamente lo vemos en este libro, sino que también se ha visto en el libro de Las Rutas de la Seda y en Las Nuevas Rutas de la Seda de Peter Frankopan. Dos libros. Bueno, el primer libro que recomiendo ampliamente, el segundo libro, como ya mencioné también en el podcast anteriormente, es más como un apéndice al primer libro. Y sin embargo, explora también esta idea de que no solo Estados Unidos, sino grandes potencias se aprovechan de los países pequeños, pues apoyándolos de cierta forma a cambio de, en este caso, sus recursos. Y no solo eso, también se plantea la idea, y no solo aquí, y no en los libros que he recomendado, sino en varios otros libros, pues que la guerra a fin de cuentas es una empresa. Es decir, que se puede llegar a decir que la guerra beneficia económicamente a estos países. No hablemos únicamente de Estados Unidos, también podemos hablar de cómo se beneficia a Rusia. O sea, no podemos quizás culpar a un país, decir quién es el bueno y quién es el malo, cuando si vemos qué es lo que han hecho ambos países, y no solo ellos, sino otros países más, pues se han beneficiado bastante de la venta de armamento, a fin de que estos otros países se peleen entre sí, mientras estos países se enriquecen y toman sus recursos, etc. También se habla mucho sobre el terrorismo incluso que provoca Estados Unidos sobre los países árabes. Creo que es un tema bastante delicado que tocar, pero un tema que se debe pues tomar con bastante precaución y hablar del mismo con bastante discreción, ya que vemos mucho que hablan del terrorismo siempre originado por el mundo árabe, pero también tenemos que ver que este terrorismo inicia también de ese lado del mundo. Cuando vemos los ataques que genera estos países, esas potencias, ante Irak, Siria, Afganistán, Irán, y dicen, o sea, son, desde cierto punto de vista, son quizás esos países que están peleando entre sí, pero ¿quién les da las armas? ¿Qué soldados están allí trabajando? Pues son americanos, a fin de cuentas, estadounidenses,
que pues también están atacando y que también promueven esta ideología de odio contra el mundo árabe. No estoy diciendo que todo el país sea como tal, pero creo que hay líderes en estos países que promueven este discurso de odio contra el mundo árabe. Creo que es donde tenemos que ir también cambiando y nuestras formas de ver el mundo, ya que no siempre los países actúan como héroes y como villanos, sino que simplemente actúan por su beneficio propio, a fin de cuentas. En resumen, pues el libro La Doctrina de Shock pues critica la aplicación de políticas liberales en Argentina, en Chile, Irak, en Afganistán y en muchos otros países. También critica la forma de cómo se intervienen estos países para beneficio económico propio y obviamente cuestiona la justificación y las consecuencias de la guerra y pues obviamente señala cómo estas situaciones de crisis fueron pues aprovechadas para promover agendas políticas y económicas que terminan favoreciendo a las élites y las grandes corporaciones. Sí, es cierto, quizás llega a ser un poco dramático, un poco radical la idea de ver de esta autora, pero también como activista tienden a quizás aumentar o a dramatizar de más ciertas situaciones. Y finalmente, pues la autora tiende a ser un poco dramática, quizás también es bastante radical en algunas ideas, que también se deben tomar a discreción y compararlas con pues también con opiniones de gente que quizás vivió en esa época, o ver cómo se han desarrollado actualmente los países. Y tomar pues también nuestra propia opinión, formarla a partir de este libro. Lo recomiendo, sí lo recomiendo para pues, darnos una idea mayor sobre pues, cómo estos modelos económicos estadounidenses pues buscan quizás controlar otros países. Pero pues siento que es más un complemento hacia los libros de Las Rutas de la Seda de Peter Frankopan y al libro de Crisis de Jared Diamond. Finalmente, quiero recomendar unos libros para entender el capitalismo, socialismo y el comunismo, ya que eso nos permitirá tener una visión pues mayor y equilibrada sobre estas ideologías económicas y políticas que finalmente han moldeado el mundo moderno. Entre ellos tenemos El Capital de Karl Marx, que es una obra esencial para comprender las bases históricas del comunismo y obviamente es una profunda crítica al sistema capitalista. Marx analiza la explotación del trabajo y la acumulación de capital y las contradicciones inherentes al sistema, lo que sentó las bases para la ideología comunista. Tenemos la ideología alemana de Karl Marx y Friedrich Engels. El libro ofrece una visión más general de las ideas filosóficas y políticas de estos autores, explora la concepción materialista de la historia y cómo la lucha de clases es el motor del cambio social. Tenemos La riqueza de las naciones de Adam Smith, considerado como uno de los libros fundamentales del capitalismo. Habla sobre la riqueza de las naciones, que fue escrito por el economista y filósofo escocés Adam Smith. En esta obra Smith desarrolla el concepto de la mano invisible del mercado. Defiende la idea de que el interés propio y la competencia son motores del progreso económico y social. El Estado y la Revolución de Vladimir Lenin. Este libro presenta la visión sobre el socialismo y cómo debería llevarse a cabo una revolución proletariada para derrocar el sistema capitalista. Lenin aborda temas como la dictadura del proletariado, la eliminación del Estado burgués y la transición hacia una sociedad comunista. Tenemos un libro muy bueno, una novela de George Orwell, La rebelión en la granja. Es una crítica al totalitarismo y al comunismo soviético, a través de la historia de una granja en la que los animales pues, se terminan rebelando contra los humanos. Y ese libro, 100% recomendable. Orwell satiriza el proceso de revolución y cómo puede degenerar en un régimen opresivo y autoritario. Pues bien, esa es la recomendación de hoy, las doctrinas de Shock y unos cuantos libros más para entender un poco sobre el comunismo, socialismo y capitalismo. Pues muchas gracias, nos oímos en la siguiente recomendación. Hasta la próxima.